Este congreso, que tengo que decir, para mí es especial porque es verdad que un gran número de participantes del congreso han pasado por el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León y, bueno, pues es un honor compartir, por un lado, mesa con ellos y, por otro lado, mesa también con nuestros compatriotas portugueses con los que estamos, la verdad, a veces hablamos de que no hay fronteras ni nada de esto, pero un poco más alto. Ah, vale. Así que tal. Vale. Pero es verdad que actividades como esta del Termus pues se prodigan poco y es una pena. Estaría fenomenal que pudiéramos participar de manera conjunta en muchos más actos porque, como antes decíamos, esas fronteras políticas que nos limitan no operan con las fronteras culturales. Hace poco leía un artículo sobre geografía humana y me gustaban mucho esos conceptos, ¿no? La geografía de lo humano, lo que genera o lo que de alguna manera toma su basamento en una raigambre cultural que no entiende efectivamente estas fronteras políticas de las que hablamos. Me ha venido fenomenal la comunicación de Lucía porque has puesto bueno, algunos de los bailes que has puesto tienen que ver precisamente con el ritmo, con el baile que os voy a hablar hoy aquí, que es una investigación que me ha llevado varios años de pesquisas a través de distintas fuentes, de trabajo de campo. Ahora os voy a explicar un poco cómo he vertebrado toda la investigación, porque creo que eso también es muy importante, para que conozcáis un poco el trabajo del etnomusicólogo. En este caso sería una etnomusicología muy sistemática porque toma toda su base del análisis musical, que es a lo que yo me he dedicado fundamentalmente para trabajar este ritmo. Pero bueno, os lo iré explicando paso a paso. Entonces, para poder empezar y para luego poder dar paso a algunas de las palabras de Lucía en mi propia comunicación, vamos a empezar con un pequeño ejercicio de escucha. Muy bien, lo tengo aquí. Perdona. 2 segunditos. A ver, perdona, porque no funciona el audio, pero bueno. Ay, no. Quería que escucharais estas dos muestras de audio de una jota de Palazuelo y de un charro de Cerezal de Aliste. Básicamente están tomadas, las dos muestras están tomadas de una colección de discos maravillosa, que son 10 discos CDs recogidos en esta colección, La música tradicional en Castilla y León, de Gonzalo Pérez Trascasa y Ramón Marijuán, que hicieron una labor importantísima en recopilación de música tradicional y además la pusieron al servicio de todos los amantes, ¿no?, de este repertorio. No se escucha el audio, pero bueno, en este audio quería que escucharais un poco el ritmo tanto de una jota como de un charro. Mi familia es mi principal conejillo de indias y entonces muchas veces les pongo estas canciones. Mis hijas no quieren ser etnomusicólogas, ya con eso lo digo todo. Les pongo estas canciones y entonces me gustaba porque la jota la escuchan y es como enseguida dicen, bueno, pues sí, es lo que bailan ahí en la Plaza Mayor cuando hay encuentros de músicas tradicionales, pero cuando les puse el charro, de repente es como que algo en su cabeza les llamó la atención, y sobre todo mi pareja, que a veces tiene comentarios muy edificantes en este sentido, me decía, pues es que eso que suena, eso es que tiene como gancho, tiene ahí un ritmillo que es que me gusta, ¿no? Vale, bueno, el charro, ahora vamos a ir viendo poco a poco porque no me han funcionado los audios, así que voy a pasar a la siguiente diapositiva. Yo había tenido contacto con este ritmo en otras obras que había trabajado. Estos son algunos de los volúmenes en los que he tenido la oportunidad de coincidir con este ritmo y ya había despertado en mí cierto interés porque decía, es verdad que la jota en un momento dado puede incorporar acentuaciones a contratiempo, es decir, que no van con la pauta que marca el compás, sino que acentúan desplazado. Pero en el caso del charro era como muy recurrente y en muchos casos era definitorio. Entonces me llamaba especialmente la atención este ritmo. Además, bueno, hay que tener en cuenta que, bueno, en cada una de estas 3 obras que estoy trabajando aquí, mi acercamiento al charro había ido por distintos palos. Yo había visto ritmos parecidos en León, había encontrado ritmos en Sayago, por supuesto, pero en Salamanca también. De hecho, mucha gente piensa que el charro, obviamente, será de Salamanca, ¿no?
Bueno, en torno a esta denominación tengo abierta también una investigación que hoy precisamente no voy a hablar de ello, pero si luego en el café queréis preguntarme, pues os podré comentar un poco el origen de este término. La cuestión es que había muchos de estos bailes que tenían una rítmica que me llamaba la atención. Entonces, decidí empezar a estudiar sobre el charro. Digo, voy a ver esto del charro, digo, ¿qué es exactamente? Entonces hice una pesquisa entre muchas fuentes y esta primera imagen que veis aquí, que corresponde al cancionero de Ledesma, este cancionero es de 1907 y tiene aquí apuntada una pauta rítmica. Esta pauta rítmica es una pauta ciertamente irregular, si la intentáis tocar, es verdad que no sigue una regularidad, aunque él lo trata de pautar, pero es que además no se correspondería realmente con un ritmo de charro, porque en la época de Ledesma, charro y charrada era todo lo que se entendía como bailes en Salamanca. Ya veremos que todo esto evoluciona. Entonces, quitando esta fuente, empecé a mirar muchas más fuentes de las misiones folclóricas, por ejemplo, en este caso de aquí que tenemos, que sería una transcripción, esta es de Sánchez Fraile, o por ejemplo en la propia tesis de Lola, mi compañera, pues aparecían melodías, pero no aparecía rítmica asociada. Teníamos muchas melodías, pero no teníamos ritmo. Porque este es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos en la etnomusicología hoy en día. Todos los recopiladores potenciaron recoger melodías frente a la rítmica. ¿Por qué? Porque en las melodías, de alguna manera, quedaba la impronta de las sonoridades y que, en muchos casos, sirvieron también como materia prima para compositores de corte nacionalista. Los ritmos no importaban. Y es una pena, porque realmente los ritmos en sí ejemplifican una gran riqueza adscrita al territorio, además de la sonoridad. Entonces, yo me daba cuenta que si quería encontrar vestigios del charro en los cancioneros, al ritmo no me podía agarrar, porque no estaba transcrito, estaban transcritos solo las melodías. ¿Pero qué es un charro? Que llevamos un rato hablando. Bueno, pues un charro es un baile, puede ser baile o puede no ser baile, porque el uso de esta rítmica la he localizado en otra provincia, en este caso en Salamanca, con un componente ritual. Hay un ofertorio que toca en Salamanca que tiene esta rítmica, pero no se baila. Generalmente se baila. Entonces, para hablar un poco, tenemos aquí una de las primeras plantillas que plantea Miguel Manzano, os he dejado la fuente abajo, en la que nos habla ya de una polirritmia. Y habla de la acentuación normal en un 4x4, que sería lo que iría a la melodía, y de una acentuación del baile, que sería lo que llevaría al ritmo acompañante. Vale. Y dando palabra a mi pareja, el milagro se ofrece cuando yo de repente agrupo estas dos cosas que suenan de forma simultánea y entonces veo que los pulsos fuertes que están ejemplificados con las barras rojas, ¿de acuerdo?, coinciden con los inicios de compás. Esto sería, dentro de un cuaternario o un binario doble, este pulso también tendría una parte acentuada. Problema, bueno, problema no, característica maravillosa que tiene este baile, que es que efectúa acentuaciones a contratiempo. Estas acentuaciones que efectúa a contratiempo y que nos gustan tanto, o que le gustaban tanto a mi pareja porque decía que esto realmente tiene algo, lo encontramos a día de hoy en el 99% de la música comercial que consumimos, que está escrita en un 4, pero acentúa en un 8. Toda la base del reggaetón, de estos ritmos latinos, viene precisamente con estas acentuaciones. Entonces, claro, es normal que a la gente que no está acostumbrada a escuchar este tipo de músicas, de repente le pongas un charro y diga, este sí que me gusta. Claro, porque conecta mucho con lo que estás acostumbrada a escuchar. Entonces, lo bueno del charro, yo, por ejemplo, con mis hijas, Despechada, ¿no?, de Rosalía, porque tiene una base de merengue, pero cualquier otra de las de Rosalía tienen mucho de charro en su acentuación. Entonces, lo que me gustaba precisamente del charro y de que cómo conectaba precisamente con, pues así con la gente que no está familiarizada, digo, es que es un ritmo actual, es que muchas veces menospreciamos, ¿no? Es como todo, en España se ha hecho mucha apología de esto, ¿no?, de todo lo que suena a lo tradicional, no, que lacra, ¿no? Frente a otros países en los que se ha potenciado mucho el estudio de sus músicas y desde un punto de vista muy sistemático, en España es como que nos echaba un poco para atrás. Pues bueno, nos puede echar para atrás, pero está
en todo lo que consumimos hoy en día. Un caso es, por ejemplo, el del charro. Todavía no he hecho un análisis concienzudo de esto, pero toda la música que escuchamos tiene una acentuación en 8. Y la acentuación en 8 del charro, ahí está presente. Continúo. Yo quería hacer un estudio de este ritmo y entonces no tenía referentes de otros estudios que se hubieran hecho solamente con un ritmo. Yo decía, ¿un solo ritmo es capaz de suscitar una investigación de fondo, una investigación en la que yo pueda decir, fijaros, solamente de un ritmo he sacado 700 páginas? Pues sí, efectivamente. Y esto lo encontré en el charro. Me sirvió de ejemplo este libro que veis aquí, que antes ha citado mi colega Lucía, de la jota como género musical. Este es un libro maravilloso que escribe Miguel Manzano sobre la jota, que es un género difundidísimo por la geografía española, no así el charro. Y a él, sobre todo, hace un enfoque etnomusicológico, que era lo que yo pretendía hacer realmente con el charro, es decir, analizarlo concienzudamente, llegar a entender por qué este ritmo funcionaba así y por qué se había quedado como limitado a una zona concreta. Me iba a dar muchas más sorpresas, como iremos viendo en el transcurso de mi comunicación. Entonces planteé una serie de objetivos. Mis objetivos principales era definirlo como tipología rítmica. Es decir, una tipología rítmica quiere decir que es un ritmo que se caracteriza ya no solamente por sus cuestiones rítmicas, sino que tiene una demarcación, un área geográfico-cultural que lo limita, y luego además también tiene una serie de características que lo hacen realmente bueno, especial, como vamos a ver, ya no solamente desde el puro aspecto rítmico, sino desde toda la música que acompaña, y otra especie, bueno, y otro análisis que planteé precisamente como una hipótesis, que era intentar entender, siempre hablábamos de ritmo y solo teníamos las melodías. ¿Y qué fue lo que me facilitó a mí llegar a esos ritmos que no fueron transcritos? Pues la relación texto-música. Y ya vais a ver cómo poco a poco fui desgranando de esos cancioneros que solo tenían melodías la existencia verídica de un ritmo que nunca fue transcrito porque no interesaba a los compiladores de ese momento. Vale, para trabajar una investigación en etnomusicología, yo en las clases lo enseño, en las clases de metodología, partimos de esta base. Hoy quería hacer un poco de didáctica también en la charla, porque entiendo que esta comunicación puede ser, a veces, por momentos puede desconectar al público, entonces de vez en cuando haré un poco de didáctica. Esta clasificación de fuentes es una clasificación que plantea Emilio Rey, y es en este artículo que escribe para la revista de musicología. Y a nosotros nos sirve mucho, bueno, pues como toda investigación enfocada en los cánones de la epistemología, necesitamos decir, voy a investigar esto y esto son fuentes primarias, voy a investigar esto y esto son fuentes secundarias. Pues esta es la clasificación en la que yo me basé. Como fuentes secundarias, que veis ahí grabaciones fonográficas, videográficas, cancioneros, aquí tenemos una clasificación de todas las fuentes por las que yo fui pasando intentando encontrar charros. Era mi único objetivo. Aquí he puesto algunas carátulas, pero bueno, en definitiva, consulté muchísimas más. Ahora os voy a hacer un repaso, ¿no?, muy rápido. Hice una división en 3 corrientes historiográficas desde finales del siglo XIX hasta 1939, que ya sabéis que tenemos aquí pues, un acontecimiento histórico reseñable. Entonces, a partir del 39 se crea, con la dictadura franquista, crea el Instituto Español de Musicología, que coge un poco ya los derroteros de algo que ya se estaba haciendo, la Junta de Ampliación de Estudios, y había empezado a trabajar también, y la obra del cançoner en Cataluña, pero todo eso, con el advenimiento de la nueva ideología, se para y se crea el Instituto Español de Musicología, que empieza a desarrollar una serie de misiones a lo largo del tiempo. Bueno, digamos que de ahí surgen todas las fichas de transcripción que están recogidas en el fondo de musicatradicional.eu del CSIC, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, tengo a partir de 1980, ¿por qué? Porque a partir de 1980 tenemos la suerte de tener grandes recopiladores que generan lo que yo he denominado cancioneros teóricos. No solamente son compilaciones de canciones, sino que además incorporan todo un desarrollo teórico hablando sobre el repertorio, sobre ritmos, sobre sonoridades, cosa que es muy, muy interesante. Esto yo insisto mucho también en las clases y se lo digo mucho a mis alumnos. Es interesante que tengamos en cuenta estas corrientes historiográficas, porque yo, por ejemplo, no puedo coger el cancionero de Federico Olmeda o de Damaso Ledesma, que son los que antes, Damaso Ledesma es el que apareció antes con ese ritmo extraño, ¿no?, del charro. No puedo coger y con los mismos criterios de transcripción que podría analizar un cancionero en 1980,
entender eso. Digamos que se movían por otras cuestiones más positivistas, un enfoque muy evolucionista que no tiene absolutamente nada que ver con cómo se hace hoy en día cancioneros, ¿de acuerdo? Entonces, basándome en esto, encontré un hallazgo maravilloso, que es en la misión 42C, que fue una de esas misiones que os he comentado, que hicieron los investigadores del CSIC, pues vemos aquí una charrada sentada. En principio, la charrada, según un buen amigo y conocedor de estos bailes de Salamanca, sería otro tronco rítmico. La charrada es otro baile, no tiene nada que ver con el charro. Ah, amigo, pues que la charrada sentada es un charro escondidillo que nos ha tocado ahí tirar de él, es un ritmo de charro. Charrada es otra cosa. La cuestión es que lo interesante es que yo veo, no se verá muy bien en la imagen, empiezo a ver aquí anotaciones rítmicas, Manuel García Matos es el recopilador, empiezo a ver anotaciones rítmicas de 2, 2, 3, 2, no, esto sería 3, 2, 3, y luego te dice, estos simbolitos quiere decir, y sigue igual, que hace un 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 6 y 2, 8. Digo, anda, es un 8, está acentuando un 8. Y veo que el compás está en un 2x4, ¿vale? Solamente me queda ver esa conversión a un compás de 4x4, que la voy a ver, pero aquí están los orígenes. Lo interesante de esto es esta nota que apunta Manuel García Matos, que era un excelente transcriptor y recopilador, fantástico, y dice esto. Bueno, ya sé que todos sabéis leer, pero lo voy a leer. Aunque con toda seguridad afirmo que es perfecta la transcripción de esta pieza en lo que respecta a la melodía, esta gente se tenía en alta estima, dice, y a las fórmulas rítmicas del tamboril, téngase pendiente de alguna posible modificación en los momentos en los que el tamboril trueca las medidas, porque él mismo se extrañaba de que dice, pero bueno, este tamboril, ¿en qué toca? ¿En 3? ¿Toca en 2? Bueno, yo dejo aquí 3, 2, 3, porque creo que por ahí va el asunto. Estaba ante la polirritmia del charro. Esto luego se irá ratificando, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy interesante. Lo dije, ¿no? Este es 1950, vamos poquito avanzando. De todas las fuentes secundarias que se comenta antes, consulté 48 recopilaciones, 48 cancioneros, 48 fichas, muchos publicados, muchos no publicados, muchos apuntes sueltos de gente que ha hecho trabajo de campo. Y entonces me di cuenta que efectivamente, melodía y texto es lo que se ha recopilado, no se había recopilado ritmos. Esto ya lo sospechaba, pero sabéis que en ciencia empírica todo tiene que ser demostrado. Entonces, melodía y texto. Práctica vocal frente al instrumental. También va a depender de las provincias. En Zamora en concreto, y hoy es de Zamora, es la práctica vocal. Asociado al género bailable y la consideración de polirritmo a partir de Manuel García Matos y de Miguel Manzano. De hecho, Miguel Manzano es el que plantea esa plantilla rítmica en un trabajo del 2006. O sea, atención que la cosa... Hay otros trabajos, por ejemplo, está por aquí Alberto Jambrina y él también en el libro que tiene sobre la gaita y tamboril hace apuntes precisamente de la existencia de este ritmo y de los contratiempos que en un momento dado efectúa el percusor acompañante. Vale, continúo. Como fuentes primarias el trabajo de campo fue vital para mí para poder entender el charro. Ya no solo porque pudiera hablar con compiladores o recopiladores que todavía estaban vivos, sino porque hablé con muchos intérpretes que me decían también cómo ellos habían aprendido el charro, que es curioso, porque todos lo tocan como los corridos que has puesto, Lucía, antes. Todos empiezan en anacrusa. Anacrusa música es cuando empiezas con un compás incompleto al principio. Todos empezaban así. Y yo les decía, pero ¿por qué no empiezas a la calle? Y dice, no sé, es que es así. Con lo cual digo, jolín, qué bien funciona la transmisión oral. La gente férrea. Es que se empieza así. Digo, bueno, pues se empieza así. Solamente me encontré un caso de un intérprete que empezaba, claro que empezaba a tempo, y con lo cual el charro, eso hacía aguas por todos lados. Pero bueno, el hombre estaba empecinado que era así. Yo no soy quien para andar diciendo nada más. Cada uno con sus prácticas. La cuestión es que los intérpretes fueron muy, muy útiles. De hecho, los intérpretes me dijeron que para tocar el charro había que estar muy bien preparado. En Salamanca, el que toca el charro es un buen tamborilero. ¿Por qué? Porque en sí entraña cierta dificultad. Es muy difícil, está tocando una melodía en un compás, llevar otro compás, pensad vosotros. Antes Lucía canta fenomenal y todos hemos pensado,
Qué bonito, qué sencillo. Pues eso es súper complicado, cantar y tocar la pandereta como ya lo ha hecho. Así que quiero decir que la interpretación entraña su complejidad. En el caso del charro, pues más aún. Y luego, lo que yo ya he pasado a llamar transmisores, que es gente que no es ni intérprete ni ha compilado, pero ha estado cuando se bailaban los charros. Y entonces te decía, sí, porque fíjate, pues, y te recordaba cosas, y entonces me ayudaba a mí a contextualizar absolutamente todo. Sobre todo, me ayudó mucho a contextualizar que efectivamente toda esta zona que tenemos transfronteriza con Portugal ha sabido mantener este ritmo frente a la zona más este, donde ha ido diluyéndose. Entonces esta gente me decía, sí, pues mira, por ejemplo, por aquí, recuerdo una entrevista que hice, estuve hablando con Carlos Piñel, y él hablaba, él es verdad que es un etnógrafo que ha trabajado en muchos aspectos de la etnografía, pero hablando de la joyería, él habla también de la joyería de filigrana, y como esa joyería también pues se ascribe un poco a toda esta zona, ¿no? Entonces digo, bueno, funciona con la joyería, ¿por qué no puede funcionar con la música? Al fin y al cabo, España estaba vertebrado por un montón de vías de comunicaciones donde la ruta de la Plata efectivamente era importantísima. Entonces, ¿por qué no este sedimento quizá aquí y no en otras zonas? Y alguien dirá, bueno, Julia, pero la jota está por todos lados. Claro, hombre, es que la jota fue la Dalí de la sección femenina, entre otras cosas. La jota, todo el mundo bailaba jota. ¿Cómo no iban a bailar jota? Si era el referente de la música tradicional desde el punto de vista de baile. Tenían 3 o 4 cosas que sobresalían para dar cierta entelequia a los territorios, ¿vale? Hablar de ese regionalismo cultural, pero la jota era como el gran hit del baile tradicional. No así ocurrió con el charro. De hecho, la sección femenina solo tiene recogido el charro de Mayalde, que es una melodía que yo cuando he ido a Mayalde no recordaban. Todo lo que he recogido de Mayalde en calidad de charro no tiene nada que ver con esa melodía. Entonces, vete tú a saber la sección femenina, no lo sé, es algo que tengo que investigar mucho más. Vale, otra cosa a mayores. Muchos charros los encontraba en las grabaciones. Esos charros no tenían hecha una transcripción. Y nosotros para hacer análisis necesitamos de la transcripción. Hay gente que es detractora de la transcripción. Dice, la transcripción es horripilante porque deja el pozo, el sedimento de aquel que la realiza. Bueno, puede ser, pero es que sin un documento escrito, ¿cómo puedo yo analizar? ¿Cómo puedo albergar 500 melodías en mi cabeza y decir, de la 500 a la 520 son en modo de mí? Es imposible, necesito llevarla a papel. Entonces, este estudio también lo que granjeó de alguna manera es aumentar el número de charros que ya teníamos por escrito, porque transcribí muchísimos charros que estaban, pues, por ejemplo, en la colección esta que habéis visto de música que os he puesto antes, pero estaban también en los discos, por ejemplo, del consorcio, sobre que tiene de Sanabria, aparecía corridos, bueno, pues muchas fuentes. Yo lo tengo todo apuntado, si luego os interesa, pues os lo puedo contar. Entonces, las transcripciones, operaba 2 transcripciones, transcripciones rítmicas y transcripciones melódicas. Esto era lo que me interesaba a mí. Y el texto, que no le había hecho mucho caso, pero el texto va a ser un detonante importante. ¿Cómo efectuaba el análisis? Pues este modelo de plantilla, luego lo hemos utilizado aquí para hacer todo el fondo de Kurzhilder con los alumnos que estaban aquí en prácticas y que me encanta además que vengan y vean lo que es el mundo real laboral. Pues esta plantilla de análisis era con lo que yo desarrollé y lo que empecé a trabajar. Tiene aspectos musicales, que son aquellos que aparecen allí señalados en azul, y aspectos que no tienen nada que ver con la música y que tienen que ver efectivamente con el texto. Porque es ahí en el texto donde estaba el quid de la cuestión, que yo no lo sabía todavía, yo analizaba. Y entonces hacía cosas como estas. Bueno, pues aquí tenemos este corrido del Val de San Lorenzo, que está recogido, este corrido en este caso está recogido también por Manuel García Matos. Está aquí, entonces yo hacía, vale, esto está en un modo de la, tiene un método de quinta, práctica vocal, estructura compuesta, hacía relación texto-música, anisorritmia, que ahora voy a explicar muy rápidamente qué es eso. Voy bien de tiempo, ¿verdad? Creo. Vale, y observaciones, por ejemplo, decía, bueno, la armadura es errónea porque incorpora sonidos rebajados. Bueno, estos son los criterios que tenemos nosotros de estudio, que ahora sería muy largo explicarlo aquí. La cuestión es que empecé a trabajar esto y a medida que iba avanzando y iba reconociendo estructuras métricas, de mesura poética, me iba dando cuenta de estas cosas. Y iba interviniendo las partituras. Digo, uy, esto puede operar así. Y yo decía, puede operar así por acentuación rítmica del texto. Con lo cual, ahí se me encendió la bombilla. Entonces estamos hablando, tengo
el ritmo de la melodía, tengo el ritmo acompañante y tengo el ritmo del texto. Entonces ahí ya se me encendió todos los fluorescentes de mi cabeza. Digo, sería una comparativa en 3 planos rítmicos que hasta la fecha no habíamos hecho, porque es verdad que Miguel Manzano habla mucho de estructuras, pero no vincula la acentuación rítmica del texto al estudio de la música. Y nosotros tenemos un campo que se llama relación texto-música. Digo, a esto tiene que haber algo, ¿no? Aquí, perdonad que yo me pongo muy entusiasmada. La cuestión es que seguíamos y yo decía, bueno, yo seguía ahí con eso. Esto como que asomaba por ahí. Yo lo decía en mi casa me decían, no te entendemos nada. Y yo digo, es normal, no pasa nada. Y entonces empecé a intentar encontrar, digo, a ver esto por dónde se puede haber desarrollado. Y hice unos mapas, que vais a ver aquí, a mí me encanta dibujar, entonces siempre que tengo oportunidad de dibujar, pues hago mapas. Empecé a hacer unos mapas en los que hablaba solo del binario, porque este baile es binario, ¿vale? Si alguien todavía a estas alturas de la charla no se ha dado cuenta que es binario, es binario. Entonces yo decía, bueno, por aquí llaman corrido, llaman baile llano, pero realmente, ¿cuáles se ascriben a esta rítmica? Pues en la zona de la maragatería, el baile llano y los corridos maragatos me huelen a mí a esta rítmica. Y en la zona de Omaña y de La Bañeza, el baile corrido. Es verdad que tuve informantes maravillosísimos que me tocaron que tocaron y yo, sí, lo constato. Esto puede estar bajo este ritmo. Vale, vais a ver, aquí tenemos en la zona de Zamora. Zamora ya, esto es, aquí ya es la locura. Ya empieza a operar el término de charro que se imbrica aquí hacia Aliste, porque más allá de Aliste para arriba nadie llama charro, aunque todos bailan ese ritmo, pero nadie lo llama charro. Tenemos corrido, tenemos habas y avellanas que ha comentado antes Lucía, y bueno, hay otra serie de cuestiones, ¿no? Entonces, empecé a ver que efectivamente en todas estas zonas, todos estos bailes de aquí podían operar bajo esta rítmica. Y luego llega a Salamanca, que es donde sí, efectivamente, todo el mundo habla de charros, pero habla también de charrada corrida, charrada golpeada. Es decir, todas las charradas que veis que van adjetivadas, eso es charro. Y luego tenemos una zona de aquí, que es como, yo lo digo, es como el reducto de los Galos, que es la zona de Peñaparda, del Rebollar, en Salamanca, que tienen otra terminología, jechao. Pero bueno, ahí tienen otra terminología porque tienen otros textos y tienen otros acompañamientos, que es el pandero con la porra, que ellas lo acompañan así. Y además es curioso porque los textos que emplean no son ni cuartetas ni seguidillas, que es lo que más emplea en la música tradicional. Emplean cuartetas hexasilábicas, que eso es mayor rasgo de arcaísmo. Sabéis que antes de la seguidilla y de la cuarteta está el hexasílabo, que son esos versos que tienen 6 sílabas y que en raras ocasiones encontramos ya en los cancioneros. Pues en Peñaparda cantan en hexasílabos. Fijaros si es una zona recóndita y de poco paso. La cuestión es que, mirad, ¿veis esta línea que he marcado por aquí? Pues de esta línea para aquí, este ritmo lo conocen. Yo he hablado con amigos portugueses y me han dicho que este ritmo en Portugal no lo conocen mucho. No sé, tengo que ir más allá a Portugal, ¿verdad, Mario? A ver qué pasa ahí, que lo tienen que conocer. Bueno, la cuestión es que, llegando a los resultados, y esto es un enfoque cuantitativo puro y duro, tenemos que de todo lo que hemos analizado, tonal, solamente hay un 33% del repertorio y 67% es modal. Esto, para los que no estén muy metidos en el tema, quiere decir que son melodías relativamente antiguas. Pensad que cuando empieza a operar la radio y la televisión, muchas de estas melodías solo a este clic se convierten en melodías tonales. Entonces, que todavía alberguen cierta modalidad quiere decir que han permanecido, no vamos a decir encriptadas, pero han permanecido como muy, digamos que hay una salvaguardia, ¿no? que las protege de que no pasen a ser tonales. Entonces, sonoridad modal frente a tonalidad. Estructura compuesta es lo que más abunda, estrofa y estribillo. Antes hablaba Lucía precisamente sobre estas cuestiones. Ámbito muy estrecho y siempre aplicado a la práctica vocal. Y comienza en anacrusa. Esto era lo que realmente decía yo. Digo, ¿pero por qué siempre empieza en anacrusa? Es que no era capaz de entenderlo. Me lo estaba diciendo el texto y yo no lo veía. Mirad que ahí está un poco el desarrollo dentro de todas las que son modales. La gran mayoría es en modo de mi. Otra vez más se constata que el modo de mi es una sonoridad muy, muy recurrente en esta zona, en esta geografía. Sobre todo yo creo que en esta geografía y yo creo que en todo lo que es el territorio transfronterizo hasta Huelva,
porque Extremadura tiene muchísimo repertorio en modo de mi también, lo dice Manuel García Matos. Bueno, en total, 239 tonadas, 239 charros encontré. La locura. Vale, y luego tenemos tipología rítmica, ya voy a terminar, Tenemos la tipología rítmica ligada a los aspectos no musicales. Y aquí fue donde de repente yo dije, pues ya va cobrando lógica un poco la hipótesis que yo me planteaba, que es que hasta qué punto la relación texto-música conviene para entender un ritmo. Y entonces, veis ahí que tenemos cuarteta octosilábica, el 45%, seguidillas 7-5-7-5, el 48%. Como veis, están como muy igualdad. Hay una gran semejanza en los porcentajes. Y solo un 7% de otras métricas, que son esos hexasílabos que os digo que cantan en Peñaparda, y solo los cantan allí. Solo los cantan allí. Nadie más canta el charro con hexasílabos. Así son las mujeres. No he traído un vídeo, pero son fantásticas. Si podéis, hay vídeos fantásticos del programa de Raíces en televisión, si podéis verla, porque son unas mujeres maravillosas. Entonces, teníamos empleo de 2 mesuras poéticas, seguidilla y cuarteta octosilábica. Y entonces empecé a ver que en todos aquellos charros que cantaban con seguidilla había mucha más variabilidad. Y yo decía, jolín, qué curioso, ¿no? Son mucho más variables. ¿Variables en qué sentido? En que a lo mejor tenían, en lugar de 4 versos para la estrofa, a veces tenían 5, y luego el ritmo de la melodía era mucho más movida. Teníamos la estructura de cuarteta que era mucho más estable. De hecho, el corrido 1 es en seguidilla y el corrido 2 es en cuarteta. Cuando lo he visto he dicho, otro caso más. Vale, empleo recurrente de textos de recambio aplicados a la estrofa. Esto lo que procura la tradición es la anisorritmia. Lo voy a explicar aquí muy rápido. Si nosotros tuviéramos 2 moldes para hacer tartas y los mismos ingredientes, tendríamos un bizcocho con forma cuadrada y un bizcocho con forma redonda. Los ingredientes son los mismos, el bizcocho es el mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo cojo y en lugar de hacer un bizcocho con estos ingredientes en la forma cuadrada, cojo, en lugar de hacer un bizcocho de chocolate, ahora voy a hacer uno de manzana? Vale, me va a salir un bizcocho de manzana, pero la forma, ¿cuál va a seguir siendo? Cuadrada, ¿vale? Quiere decir, nosotros en música de tradición oral hablamos de textos de recambio, quiere decir, tenemos la misma estructura, pero a veces metemos otros textos, y el resultado es otro diferente, tenemos o un bizcocho de chocolate o un bizcocho de manzana. No, los ejemplos gastronómicos no es lo mío, aunque en clase los opero mucho. La cuestión es que esto me quiere decir que en el mismo hueco yo puedo meter varias estrofas diferentes porque la métrica va a ser o de cuarteta o va a ser de seguidilla. ¿Y esto qué va a procurar? Va a procurar un desplazamiento de los acentos dentro de la música, y como no hay una confluencia entre el acento musical y el acento prosódico, esto se llama anisorritmia. Ejemplo, arroyo claro, fuente serena, habéis visto dónde cae, ¿no? Acentúan así, eso es anisorritmia. ¿Vale? Esto es un rasgo característico de estas músicas. Entonces yo todo lo había analizado como anisorritmia, pero entonces dije, ¿y si no es tanta la anisorritmia que estamos viendo? Anisorritmia va a haber, pero va a haber la estructura métrica de la estrofa, va a hacer una cuadratura ideal dentro de un charro y dentro de otro. Y ahora lo vamos a ver. Bueno, a las temáticas que me quedaba por poner aquí. Entonces, no ha pasado, aquí. Entonces, digo, vamos a analizar ya el charro. Tenemos un compás cuaternario de subdivisión binaria, que sería para la melodía, más un compás ternario de subdivisión mixta, que es el acompañamiento, el 8x8. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Vale. Si esto ya lo teníamos, que lo decía Matos y lo decía Miguel Manzano, vamos a sumar un aporte más, que es el plano rítmico que aporta el texto. Entonces tenemos el compás melódico, que ya decíamos, 4x4, 2x4, porque los corridos de maragatos van en 2, pero se pueden agrupar en 4. El compás rítmico, que es este 8x8 que decía ahí, más el ritmo de la palabra, que va a ser o cuarteta o seguidilla. Entonces, ha salido una serie de tipologías, yo no lo voy a plantear tan bonito como ha hecho Lucía ahí, con esas comparativas, pero vaya, que os hago así como un resumen. Y entonces tenemos estas estructuras. Las cuartetas octosilábicas, del tipo A, van a tener esta estructura. Y las seguidillas del tipo A van a tener esa estructura. Y como yo no tengo por qué convenceros, pues mejor lo veis vosotros. Aquí tenemos cómo navegarán. Es un baile charro que está recopilado en el Cancionero de Manzano con número 412. Vale, este charro que veis aquí
Vale, uno de los problemas que tenemos fundamentalmente en esta sociedad es que hemos perdido la declamación. Nuestra oratoria, nuestros políticos no practican la oratoria, no tienen una declamación de los textos, con lo cual realmente son, si me lo permitís, desde el punto de vista musical, discursos muy insulsos, carentes de todo tipo de acentuación. Vamos, la prueba lo tenéis en que si lleváis a cualquier niño, a cualquier discurso, voy a decir niños por no decir adultos, pero igual, a un mitin político, a los 3 minutos ya todos hemos desconectado. Esto en la Grecia clásica no pasaba, porque tenían los pies métricos y entonces declamaban. Si nosotros declamásemos estos textos que veis aquí, veríamos cómo efectivamente en la seguidilla, en el verso de 7, el segundo y la sexta sílaba tienen un golpe de voz, y en el verso de 5, 4. Y así va, 2, 6, 4, 2, 6, 4. Y entonces genera una inestabilidad. Además, que es que este cuarto coincide con una de las acentuaciones del ritmo charro, es decir, son estructuras mucho más inestables desde el punto de vista de relación texto-música, que contrastan con la cuadratura de la cuarteta octosilábica, como veis aquí. Efectivamente, una cuarteta octosilábica acentúa en el cuarto y en el séptimo, que efectivamente he tapado las líneas divisorias con los círculos, pero serían con los comienzos de compás. Una cuarteta octosilábica llevada a ritmo charro es tremendamente estable, es pétrea. De hecho, el corrido segundo que ha mostrado aquí Lucía tenía esta estructura. Sin embargo, el charro que lleva estructura seguidilla es mucho más inestable y además enfatiza precisamente esos puntos débiles que son característicos del charro. Con lo cual, no podemos decir, conclusión de todo esto, no podemos decir que efectivamente el charro sea un baile que efectúa pulsos a contratiempo en su acompañamiento. No, no, no. Ratificamos que es una tipología rítmica característica donde tenemos un ritmo para la melodía, un ritmo para el ritmo acompañante y además unas estructuras métricas que consolidan dos posibilidades dentro de la misma tipología, de cuarteta o de seguidilla. Y ya nada más. Si alguien tiene alguna duda, luego le contestaré. Tengo un maravilloso vídeo de 1939 en el que está grabado por cámaras ya del régimen y visitan Carvajales de Alba. Entonces es fantástico porque están saliendo de la iglesia y para recibir al séquito un poco, ¿no? Porque Carvajales de Alba fue un punto neurálgico dentro de la provincia, como otros tantos, pero Carvajales de Alba tiene hasta un museo de traje, o sea, pues imaginar lo importante que fue. Pues para recibir a la comitiva, ¿sabéis lo que bailan? Bailan un charro, porque era de aquí, porque a la gente le gusta, no les reciben con una jota. Lo que pasa es que, bueno, por cuestiones varias, pues es verdad que la jota es un género mucho más moderno y, aunque convive con el charro, pues como que va pulverizando, ¿no? Pero que me parece fantástico que todavía hoy en día podamos encontrar vestigios de estas rítmicas que debieron de existir a montones, pero por desgracia no quedaron como tal recogidas en las recopilaciones porque no interesaban los ritmos, ¿de acuerdo? Y con esta reflexión final vuelvo a dar otra vez las gracias y tengo que decir, antes de terminar, que estoy orgullosísima de pertenecer a este mínimo porcentaje de presencia femenina en estos congresos, junto con mi colega Lucía, porque esta disciplina que nace en un seno muy poscolonial, muy patriarcal, digamos que a lo largo de todo su desarrollo epistemológico son pocas las mujeres que han contribuido de una manera fehaciente, sí que lo han hecho de una manera más de ocultillo, ¿no? Entonces creo que bueno, pues dando cabida, ¿no?, a la presencia femenina en estos congresos, ponemos de relieve que efectivamente cada vez somos mucho más mujeres las que nos dedicamos también a este plano de la investigación. No lo digo yo, lo dice Helen Koskov, que es una norteamericana que ha trabajado mucho en la etnomusicología en femenino y eso, pues simplemente quería agradecer y me encanta que además esté Beatriz aquí de organizadora, así que muchas gracias, de verdad. Gracias.